Buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia, bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el señor Darío Colmán, ejecutivo de Visión Banco. Con él vamos a hablar del tema inclusión financiera y su impacto en el combate a la pobreza. ¿Cómo se puede llegar con productos financieros del sector formal y regulado a segmentos de la población más vulnerables y con bajos niveles económicos? ¿Y cómo eso contribuye al combate a la pobreza? Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes, Banco GNB, caminamos juntos desde 1920, Split Tokyo, el aire superior, con el Pacto de Confianza NGO, y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Darío Colmán, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior, con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFill para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del señor Darío Colmán. Darío, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Federico, gracias por la cordial invitación y un gusto estar en ABC TV. Igualmente, un gustazo. Darío, ¿cuántos años trabajando en el sistema financiero? Bueno, tengo 55 años de edad y llevo 27 para 28 años de trabajo en el sistema financiero. Darío, yo quiero que conversemos hoy acerca de un tema que se escucha mucho y que es la inclusión financiera, inclusive dentro de los objetivos de desarrollo del milenio 2030 figura un objetivo que tiene que ver con la inclusión financiera. Pero aclararnos un poco, Darío, ¿qué es? ¿Qué se entiende por inclusión financiera y por qué se relaciona mucho a la inclusión financiera con el combate a la pobreza? Ok. Federico, la inclusión financiera habla de un concepto positivo que entiende de que la inclusión de personas que estén, ¿verdad?, en la población económicamente activa de un país tengan acceso y uso posteriormente de todos los servicios financieros, con el propósito de que eso le permita desarrollar mejores oportunidades, tengan mejores oportunidades y poder desarrollarse. Y con eso lograr una suerte de impacto en la microeconomía primeramente, ¿verdad?, en su economía familiar, y que eso trascienda a otros beneficiarios, como por ejemplo colaboradores, proveedores, la misma familia, ¿verdad?, y tenga un efecto positivo del emprendimiento comercial o personal. Okay. O sea que la inclusión financiera justamente busca eso, ¿verdad?, de que, entendiendo también que el servicio financiero es un derecho para las personas principalmente que manejan el dinero con el propósito de facilitar su vida comercial.
Correcto. Darío, dijiste acceso y uso de servicios financieros. Ahora, ¿de servicios financieros de quiénes? De los entes que son formales y regulados. Generalmente, ¿verdad?, de los entes formales y regulares, pero se entiende también que las cooperativas, ¿verdad?, formalmente establecidas también hacen su contribución a esa inclusión, probablemente en un determinado grado, ¿verdad?, a otro grado superior. Por ejemplo, para acceder a una cuenta corriente, que es un producto que no tiene la cooperativa, bueno, a ese grado no accede el cliente de la cooperativa. Pero me refería justamente al acceso, ¿verdad?, y al uso. ¿Por qué? Porque generalmente las entidades financieras en general hacen el esfuerzo de poner los productos y servicios a disposición del público, ¿verdad? Pero si la gente no usa adecuadamente o no usa luego, ¿verdad?, entonces ese acceso permitido por el oferente no sirve de mucho. O sea, hay que encontrar un poco, ahí se tienen que encontrar un poco la oferta y la demanda, ¿verdad? La oferta que existe y la demanda que generalmente está algo lejos de estos productos, muchas veces por desconocimiento. Entonces, ahí entran dos conceptos cualitativos: la protección al cliente y la educación financiera, como dos factores complementarios a los primeros. Los primeros eran acceso a productos y servicios financieros, uso realmente de esos productos y servicios, y finalmente protección al cliente y educación financiera como complementos claves, porque la inclusión por la inclusión nomás no nos sirve de mucho. Yo puedo incluir, por ejemplo, beneficiario de préstamos, pero si ellos no saben usar ese producto financiero, probablemente el beneficio puede convertirse en un perjuicio. Y así es que después finalmente terminamos excluyéndole a la gente porque utilizó mal el crédito, no cumplió, no pagó, no honró adecuadamente. Entonces, a través de las calificadoras de riesgo y de los burós de crédito, terminamos excluyéndole de vuelta a la gente que quisimos incluir. Entonces, tiene que ir necesariamente acompañado por una suerte de protección al cliente, conceptos de protección al cliente y educación financiera, que las entidades privadas estamos obligados, ¿verdad? Primero, que esto es nuestro core de negocio, y segundo, que por una cuestión de responsabilidad social tenemos que hacer ese acompañamiento. Ok. ¿Qué se entiende por protección del cliente? Ponerse un poco en el zapato del cliente, ¿verdad?, y considerar de que es un factor a veces vulnerable ante una empresa grande, ¿verdad?, que es el banco en este caso, o la financiera o la cooperativa, para proteger absolutamente sus derechos en cuanto a adecuada información, recibir absolutamente toda la información sobre los productos que va a tomar, pero no solamente aquellas características que generalmente escuchamos en las promociones, sino también aquellas cuestiones de cuidado y de riesgo si mal utiliza ese producto. Yo siempre digo, la tarjeta de crédito, por ejemplo, es un producto financiero fantástico. Fantástico porque yo no tengo plata, pero mi hijo se me enferma a las 3 de la mañana y puedo levantarme e irme a la farmacia a usar ese plástico sin que tenga el efectivo, ¿verdad? Y bueno, y es un crédito sumamente importante y hago mi compra de urgencia que tengo en ese momento. Correcto. Pero si no lo sé usar o solo uso inadecuadamente, probablemente voy a malgastar, voy a sobreendeudarme y voy a tener problemas luego para cumplir. O sea que, por un lado, tenemos el producto, pero tenemos que protegerle adecuadamente al cliente. Le tengo que decir al cliente, este producto tiene estas maravillas, pero tenés que usarlo de tal manera en que sea siempre un beneficio, no un perjuicio, que utilice en las cuestiones que efectivamente le va a redituar atender estos riesgos o estas urgencias. Pero la tarjeta de crédito no se puede usar para financiar, por ejemplo, un vehículo. Financio un vehículo con una tarjeta, probablemente voy a tener el problema del plazo. O sea, me estoy adquiriendo un activo fijo que se recomienda, ¿verdad?, financiar a largo plazo porque es un activo improductivo. Si lo financio con la tarjeta de crédito, no es el medio más apropiado para financiar un vehículo o un bien de esa naturaleza. Entonces, la protección va un poco por ahí, ¿verdad? Educarle adecuadamente para que use adecuadamente el producto. La cuenta corriente,
La gente dice, por favor, apertúrenme una cuenta corriente. ¿Por qué? Porque necesito que mis clientes me depositen en esa cuenta. Perfecto, pero la cuenta corriente tiene algunos factores de riesgo. Las hojas de cheque, las famosas hojas de cheque, que la emisión de un cheque sin fondo, por ejemplo, o emitir un cheque de cuenta cancelada, tiene incluso hasta efecto penal. Exacto. Es importante, ¿verdad?, que el cliente sepa eso. Quizá con una caja de ahorro básica soluciona su necesidad. Hoy que entramos mucho al mundo de los negocios virtuales, la pandemia aceleró un poco todo eso, y hasta los pequeños emprendimientos, ¿verdad?, se vieron ávidos a buscar una caja de ahorro para que su cliente que le está comprando por delivery ya le haga directamente el depósito y pueda facilitar ese trámite sin tener que salir al cliente de la casa o de su oficina. Entonces, en estos últimos tiempos, ¿verdad?, la pandemia ayudó un poco a una mayor inclusión y a una mayor digitalización también de los servicios financieros. Ok. Darío, para que la inclusión financiera por desconocimiento y por mal uso de los productos del sistema financiero no terminen generando exclusión financiera, como bien dijiste, ¿qué te gustaría que ocurra? Y que el sector financiero esté más metido en cuestiones de educación y protección, porque generalmente el concepto de protección al cliente, te mencionaba, ¿verdad?, busca un poco precautelar al chico del grande. ¿Quién es el chico? El consumidor. Tenemos una ley de defensa del consumidor en nuestro país que recoge justamente todos estos principios de protección al cliente. Y por otro lado, la empresa grande. La empresa grande, que generalmente cuando un cliente, por ejemplo, tiene problemas y tiene que hacer un reclamo, a veces no le escuchamos. Sin embargo, ¿verdad?, este cliente tiene el derecho, primero, de reclamar y segundo, de recibir una respuesta rápida y una solución ante su reclamo. Tiene derecho a elegir, ¿verdad? Nosotros vamos a poner la oferta, pero tiene el derecho a elegir de dónde quiere comprar. Tiene el derecho de reclamar, tiene el derecho de recibir información adecuada. Entonces, la idea es que tratemos un poco de equilibrar las fuerzas y que el cliente tenga todas esas herramientas para hacer una buena elección. Se trata también de mejorar sus capacidades de elección. Entonces, un marketing engañoso o un marketing que omita información, que no cuente toda la verdad, ¿verdad?, a veces es perjudicial. Y en los principios de protección del cliente busca justamente complementar esto. Yo puedo hacer campañas publicitarias, puedo hablar de las bondades de mi producto, perfecto, pero a la hora de que el cliente tome el servicio, el producto, deberíamos de contarle absolutamente todos los pros y los contras de ese producto, los cuidados, los riesgos que tiene que tener, con el propósito de que su inclusión sea sostenible en el tiempo, porque si no después se van de vuelta. Exactamente. ¿Te parece que a nivel colegios deberían incluir una materia denominada educación financiera que explique cómo funcionan los préstamos, las tarjetas de crédito, qué conviene financiar con este producto, qué otras cosas no convienen? ¿Te parece que sería importante, Darío? Absolutamente, ¿verdad? En la secundaria y quizá algo ya en la primaria, ¿verdad? Hoy día en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera está haciendo un esfuerzo de que esto se meta ya en el ciclo medio de la educación, con el propósito de que sea una materia exigida para todos. Pero hoy día todavía es optativo. Ya hay un paso logrado con el Ministerio de Educación, pero habría que conseguir de que esto sea una norma para todos los del segundo nivel, digamos, ¿verdad? Con el propósito de que ellos, cuando comiencen a manejar el dinero, puedan hacerlo, ¿verdad? La digitalización y el avance de la tecnología ayudó mucho, porque las empresas también, con el propósito de mejorar su eficiencia administrativa, comenzaron a solicitar a las entidades financieras la apertura de cuentas para que el pago de salarios de sus empleados directamente ya se haga a través de una cuenta. Es una manera algo forzada de hacer, pero también ayuda a la inclusión. Una vez que el asalariado, en este caso, identifica, comienza a experimentar los beneficios de la bancarización, ¿verdad? Luego ya eso facilita su vida, ¿verdad? Recibe su salario en su cuenta. A partir de ahí, si tiene una tarjeta de débito, puede comenzar a hacer pagos
compras, ¿verdad?, a través de su tarjeta de débito sin tener que tocar el dinero. El problema no es que estamos en contra del dinero, el problema es que esto ayuda a la seguridad, da mayor eficiencia, mayor transparencia también. Entonces, eso es algo que también está ayudando muchísimo. Me quiero detener y quiero entrar ahí en ese tema. Creo que le llaman payroll, sí, al pago de salarios a través de cajas de ahorro con tarjetas de débito para los funcionarios de las empresas. Sí. Ese tema, Darío, ¿las cooperativas también ofrecen el servicio de payroll? Las cooperativas también pueden ofrecer porque tienen el concepto de la caja de ahorro, ¿verdad? Solo que tienen que entrar en el sistema nacional de pagos, que hoy día solamente las entidades financieras estamos ahí, las financieras y los bancos, ¿verdad? Hay alguna iniciativa de algunos bancos que están extendiendo algunas cooperativas que son sus clientes, ¿verdad? Y extienden ese servicio, pero todavía tienen limitación. En el SIPAT, que es el servicio de pago interfinanciero, ¿verdad?, hoy día están los bancos y las financieras solamente. Correcto. Entonces es que hoy día también con facilidad se puede hacer pagos o transferencias de un banco a otro, ¿verdad? Exacto. Entonces ese sistema hoy día facilitó muchísimo y en poco tiempo incluso va a ser en tiempo real. Hoy día todavía la transferencia entre bancos requiere un tiempo para asegurar esa transferencia, pero eso en poco tiempo va a ser online. Correcto. Yo voy a poder transferir directamente a otro banco en tiempo real. Okay. Son cosas que van facilitando y ayudando también a la inclusión financiera. Exacto. Darío, ¿hace cuántos años empezó a ponerse de moda esta metodología del pago de salarios a través de la acreditación en una cuenta bancaria? Esto realmente es una forma básica, sí, de empujar un poco la inclusión financiera en todos los países, principalmente en Latinoamérica. Esto tuvo mucho éxito y en Paraguay va entrando también esa necesidad. En la medida en que las empresas van necesitando un servicio más eficiente, un trabajo más eficiente, ¿verdad?, sin tener que manejar recursos. Imagínate que antes las empresas tenían, sí, que mover, exacto, millones y millones cercanos a fin de mes. Sí, en efectivo. Esto hoy día, ¿verdad?, con la inseguridad y las circunstancias que se pueden dar, ya no corresponde, ¿verdad? Directamente ya se hacen movimientos bancarios digitales con el, sí, propósito de que ese personal o ese asalariado, ese empleado pueda recibir en su cuenta el monto de su salario y a la vez permite al asalariado manejarse con tarjetas de débito, ¿verdad?, sus pagos correspondientes para que no vaya al cajero y saque absolutamente todo su salario y otra vez ahí crea un nuevo riesgo, ¿verdad?, porque la gente le puede estar esperando ahí, el malintencionado puede estar esperándole ahí a la puerta del cajero automático, ¿verdad? Contame, Darío, en Visión Banco, ¿qué porcentaje de los clientes que son cuenta salario hacen eso? ¿Qué porcentaje de la gente está bancarizada porque tiene la cuenta, pero no utiliza la tarjeta de débito? Llega a la acreditación y retira el 100% de su sueldo en la caja del banco o en el cajero automático. Existe un estudio justamente de la ENIF sobre ese punto que lo especifica muy bien Federico y está alrededor de un 30%. El 30% de las personas que reciben su salario, ¿verdad?, directamente retiran todo. Y el resto, el 70%, deja parte en su caja de ahorro y va haciendo pagos desde ahí, desde su cuenta de ahorro a través de la tarjeta de débito, y otro o a través del celular se lo retira, ¿verdad?, y lo mete en otras cuentas. También el tema del celular, ¿verdad?, y las cajas electrónicas, digamos, las billeteras electrónicas han ayudado a la bancarización. Es más, ¿verdad?, eso de que envíame el giro, ¿verdad?, y lo cobro en algún comercio, eso también ha ayudado muchísimo a evitar el movimiento del dinero, ¿verdad? Se considera también como un aporte a la inclusión, pero como te decía antes, ¿verdad?, es una etapa básica, digamos. Exactamente, es una etapa básica. Tenemos que ir haciendo que la gente vaya trascendiendo, y la verdad que los movimientos bancarios son de absoluta transparencia y trazabilidad para el cliente. O sea, si yo recibí mi salario de 1 millón y a partir de ahí
fui gastando, ¿verdad? Yo tengo la trazabilidad y el movimiento exacto de qué es lo que ocurrió con mi plata del mes, cuándo ingresó y a qué cosas fui aplicando. Puedo tener claramente una trazabilidad sobre mis gastos. Okay. ¿A qué aplico ese ingreso que tuve? Simplemente sacando un extracto a fin de mes y haciendo mis controles pertinentes. Eso también ayuda a una cuenta de ahorro, una cuenta corriente. Y generalmente la educación financiera nos pide eso, ¿verdad? Que tengamos un control sobre nuestros ingresos y nuestros gastos con el propósito de poder controlarlos, ¿verdad? Y poder saber por dónde estoy gastando más, por dónde estoy ganando menos, es lo que tenía previsto o no, en qué momento salí de lo previsto. Entonces eso ayuda muchísimo también a una mejor salud financiera. La educación financiera tiene como objetivo justamente tener una salud financiera. Sobre ese punto, sobre tener un presupuesto, sobre controlar si estamos ingresando y gastando de acuerdo al presupuesto, teniendo en cuenta que ustedes son un banco de microcréditos y de las microfinanzas con muchas sucursales y con mucha penetración en el país. ¿Qué dice la experiencia a partir de los clientes de Visión Banco respecto a la madurez de la educación financiera de las familias paraguayas? ¿Tenemos este presupuesto? Y en un escaso porcentaje, solamente un 20% de las de 100 familias encuestadas en una encuesta reciente del 2016 declaran de que hacen su presupuesto familiar. 2 de cada 10 familias. 2 de cada 10 familias. Todavía es escaso, ¿verdad? Y sin embargo eso es fundamental, saber por lo menos en qué. Pero una cuenta bancaria ayuda por lo menos a tener la realidad. Quizá hacer un presupuesto muy organizado, previendo lo que va a ocurrir mañana o con el salario que voy a recibir mañana, es todavía muy ambicioso. Pero si por lo menos yo conozco el movimiento o el comportamiento de mis ingresos y gastos, entonces a partir de ahí sí puedo hacer un presupuesto incluso más fino. Entonces insistimos mucho con nuestros clientes, principalmente los emprendedores, a primerito que se bancaricen. Una vez que se bancaricen, ¿verdad?, el movimiento de sus ingresos, de sus ventas, está absolutamente registrado en su cuenta. Trazabilidad. Hay trazabilidad. Hace 20 años atrás, cuando íbamos y le visitábamos a los microemprendedores y le queríamos otorgar un crédito o le ofrecíamos un crédito, era muy difícil tomar lo que nosotros llamamos la información básica del cliente, porque primero ellos no anotaban sus ingresos, sus ventas diarias, y vos le preguntás sobre cuánto venden el mes o cuánto es su costo, y poco o nada sabían. Hoy día con esto tienen la información registrada y que le permite a ellos básicamente decir, en este mes tuve tanto de ingresos, le pagué a mis proveedores tanto, estos son mis costos, ¿verdad? Y por otro lado tengo algunos gastos administrativos, bueno, acá está mi ganancia, me va quedando mi ganancia. Y esto es la materia prima para hacer un presupuesto. Así ahí puedo decir, mira, en gastos familiares estoy muy dadivoso, estoy gastando mucho acá. En supermercado estoy ganando demasiado ya estoy gastando aquí. ¿Qué estoy comprando? Puedo comenzar ya a hacer revisiones más detalladas de mi realidad de consumo con el propósito de controlar justamente mi presupuesto financiero. Correcto. Entonces, una persona que atiende estas cuestiones finalmente va logrando lo que se llama la salud financiera y va teniendo, ¿verdad?, una reserva llamada ahorro para posibles contingencias. Ya que estamos en esta época de pandemia que a todos nos hizo salir un poquitito de nuestros presupuestos con los gastos de salud que tuvimos en nuestras familias y con nuestros parientes, ¿verdad? Probablemente el que tenía alguna reservita, que tenía algún ahorro, ¿verdad?, pudo capear la tormenta, pudo llevar adelante esos gastos, porque tuvimos que cubrirnos todos nosotros, ¿verdad? Recién, al final de este tema, muy recientemente salió, ¿verdad?, justamente el subsidio del Estado para reponer esos gastos de salud. Pero muchísima gente tuvo que vender su auto, tuvo que vender su terrenito, su casa, con el propósito de
de cubrir estos gastos extraordinarios que no estaban previstos. Y justamente el ahorro busca eso, ¿verdad? Tener una reserva. Darío, me dijiste, 2 de cada 10 hogares encuestados dijeron, hacemos un presupuesto. Hacemos un presupuesto. Ok. ¿Qué porcentaje de esos hogares dicen tenemos ahorro? Bueno, ahorros en un 30%. La gente, de los 100 encuestados, 30 dicen que tienen ahorro. Y el 50% dice tenemos nosotros en cajas de ahorro bancarias o financieras. Y el otro 15% dice que ahorra, pero el famoso ahorro debajo del colchón. Todavía existe en nuestro país un porcentaje importante, ¿verdad?, representado por un 15% de gente que dice ahorro todavía. La mitad de los hogares que ahorran en el colchón. ¿Por qué, Darío? Y quizá porque todavía no existe la credibilidad, ¿verdad?, o la comunicación adecuada. La gente quizá no sienta más seguridad guardando ahí en su casa, en el colchón, que en una entidad financiera. Y quizá no es por temor, quizá es por desinformación. Entonces ahí el trabajo de los bancos y financieras y de las cooperativas para educar al público es muy importante. Correcto. O sea, de la población económicamente activa, que genere recursos, el 30% ahorra, pero solamente el 15% dice lo hago en un banco o una financiera. El resto dice que lo guarda en el colchón todavía. Correcto. En el colchón como la manera ilustrativa de decir, bueno, guardo en mi casa en algún lado, escondido. Exactamente. Entonces eso tiene también sus otros riesgos, ¿verdad? Si uno sabe, si alguien sabe, ¿verdad?, de que eso existe, y bueno, seguramente la delincuencia no va a tardar en ir a buscar ese ahorro, ¿verdad? Exactamente. Porque simplemente escuchando las noticias día a día vemos que ocurren así mismo ese tipo de cosas y decimos nosotros, si hubiese tenido en una cuenta hubiese sido diferente. Ok, Darío, qué interesante esta radiografía. 20% de los hogares encuestados dice que hace un presupuesto. 30% de los hogares encuestados dice que tiene ahorro. ¿Qué porcentaje de los hogares dice estamos muy endeudados o sobreendeudados? Porque hablaste de salud financiera. Sí. Y un exceso de deuda es falta de salud financiera. Sí, un exceso de deuda, llamada sobreendeudamiento, dado, y siendo más específico, representa sobrepasar la capacidad de pago. Yo tengo un flujo de dinero generalmente mensual, ¿verdad?, y ese flujo tengo que destinarle a mis gastos familiares, ¿verdad?, a algunos compromisos, y de lo que me sobra solamente puedo comprometer al pago de cuentas o de préstamos en los cuales me voy a embarcar. Entonces el sobreendeudamiento es cuando yo excedo esa capacidad. O sea, tengo más cuenta del margen de lo que me queda. Entonces, ¿tengo que seguir comiendo? Sí, tengo que seguir comiendo. O sea, entonces tengo más cuentas que pagar de lo que puedo realmente pagar. Ese es el sobreendeudamiento. La verdad que en nuestro país todavía eso no es muy crítico. Hay un 7-8% de la población que dice tuve dificultades de pago y por eso dejé de pagar. Siempre refiriéndome a esta encuesta última. Y también existen mecanismos financieros para salir de esa situación. Por eso es muy importante que las entidades financieras identifiquen también cuál es el motivo por el cual el cliente no está cumpliendo. Si el incumplimiento es por la pérdida del trabajo de un asalariado, si el incumplimiento es por el cierre del negocio de un cliente emprendedor, la cosa se vuelve más crítica. Pero si es simplemente problema de flujo, ¿verdad?, con un tratamiento de refinanciación, reestructuración del crédito, alargando más el plazo, ¿verdad?, y dándole una cuota menor, probablemente nosotros podamos solucionar ese problema que tiene el cliente. Entonces, por eso es muy importante el diálogo entre entidad financiera, cliente, ¿verdad?, que podamos tener la información para que la misma entidad le ofrezca una solución a ese problema potencial, porque eso puede realmente ir en cadena. También existen productos financieros como por ejemplo la compra de deuda.
o la consolidación de deuda, que lo que busca es: me comprometí con 5 entidades financieras, la suma de las 5 cuotas no puedo pagar, pero si una de ellas agarra y compra todas las deudas y me da un plazo más largo, ¿verdad?, con una cuota que sea menor a la suma de estas 5, entonces me va a dar también lo que se llama el alivio financiero. Correcto. Y el alivio financiero es algo que nosotros tenemos que buscar, nosotros como entidad, porque a veces el cliente toma compromisos sin considerar o sin conocer su verdadera capacidad de pago. Lo que estudiamos, ¿verdad?, de todos los ángulos, la capacidad de pago del cliente somos nosotros, y somos los que entendemos el tema. Entonces es muy importante también ese asesoramiento de las entidades financieras, que nosotros también consideramos dentro del sistema de la educación financiera. El asesoramiento que te da tu oficial de cuenta, esa persona encargada de atenderte, es clave. Y para ello también tiene que estar capacitado para hacerlo. Correcto. Darío, ¿quién es, dada tus casi 30 años en el sector financiero y los cientos de miles de clientes que manejan ustedes en Visión Banco, quién es más o mejor para manejar las finanzas, el dinero y para cumplir con los compromisos? ¿La paraguaya o el paraguayo? Buena pregunta. Yo incluso diría la mujer o el varón, ¿verdad? Porque la verdad que esta cuestión no es simplemente en nuestra nacionalidad, sino a nivel mundial, ¿verdad?, está comprobado de que la mujer es muy prudente y cautelosa para el manejo de las finanzas. Aquellas que son directamente administradoras del hogar, ¿verdad?, lo cuidan bastante bien, y nosotros los varones, por característica, ¿verdad?, somos más propensos al riesgo, diría yo. Si vamos a hacer una inversión, bueno, somos más atrevidos para hacer esa inversión. Ellas son más cautelosas, por característica general. Entonces, cuando le toca a la mujer administrar un pequeño emprendimiento, ¿verdad?, generalmente tienen un muy buen comportamiento de pago. ¿Por qué? Porque son muy cumplidoras y también son previsoras. También son capaces de que si sobra algo, bueno, son capaces, están más ávidas de ahorrar. Yo creo que eso viene por una cuestión innata de la mujer, de que tiene que proteger a la familia, tiene que proteger a los hijos y siempre está muy pendiente de que todo alcance. Entonces es una cuestión más bien innata. En Paraguay nosotros tenemos primeramente una buena noticia de que nuestra población hoy día prácticamente está dividida entre mujeres y varones casi en un 50%. 49% mujeres, 51% varones. Si eso aplicamos, ¿verdad?, a la población económicamente activa, ¿verdad?, ese porcentaje se desajusta un poco. Casi 60% está en manos de los varones y 40% en manos de las mujeres. Eso implica de que los hombres están liderando más los emprendimientos comerciales y la actividad laboral, en un 10% más que las mujeres. Y de esa relación encontramos que las mujeres tienen más capacidad de ahorro que los varones. Entonces, aquí todavía tenemos que hacer algo de equidad en cuanto a inclusión financiera. ¿Cómo podemos hacer de que las mujeres tengan más acceso a los servicios financieros? Y yo creo que tiene directa relación con cómo podemos hacer que las mujeres tengan más oportunidades laborales también, ¿verdad? Porque en la medida que generen ingresos o emprendimientos, ¿verdad?, van a ellas mismas exigir sus espacios en los servicios financieros, ¿verdad? Hoy día se da un poco esa diferencia todavía, que para mí es una diferencia ya exigua. Hay oportunidades, existen esfuerzos también por el lado de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera para los créditos a las mujeres, cajas de ahorro para las mujeres, bancarización para las mujeres emprendedoras, con el propósito de que el negocio de ellas también a través de los servicios financieros se le puede dar una proyección, una sostenibilidad en el tiempo. Correcto. Darío, la inclusión financiera se mide como porcentaje de la población bancarizada. ¿Esa es la forma de medir? La inclusión financiera se mide sobre la población bancarizada, es un factor sobre la población económicamente activa.
¿Y cómo está hoy nuestra penetración de los servicios financieros en la población económicamente activa en comparación con otros países de Sudamérica? Muy bien, hemos mejorado mucho en Paraguay en los últimos 10 años. Nosotros, 10, 15 años, nosotros hace 15 años atrás teníamos una inclusión financiera que no alcanzaba 20%, estábamos por los 18, 19%, cuando Latinoamérica ya tenía una inclusión de 35%. Estábamos muy por debajo de la media latinoamericana. 2005 aproximadamente, 15 años atrás. 2005 aproximadamente. Hoy día eso mejoró muchísimo, en el promedio está en 55% a nivel latinoamericano y nosotros estamos cercanos al 50%. O sea, nosotros prácticamente duplicamos en 15 años nuestra incorporación de personas a los servicios financieros. Y esto estoy hablando de 3 años, estadística de 2 años atrás, antes de la pandemia. Estoy seguro que con la pandemia, ¿verdad?, nosotros mejoramos muchísimo el tema de hacerles llegar a las personas los productos financieros que les ayuden en sus transacciones. Y hay una proyección que de ese 50% al 2025, ¿verdad?, llegue entre 60 a 65%. De aquí a 4 años. De aquí a 4 años. Yo creo que la pandemia aceleró un poco esto y nosotros ya estaríamos probablemente cercanos al 60% actualmente. Yo te hablo ahora de ciertas imprecisiones porque no tenemos mediciones últimas. Post-pandemia. Post-pandemia todavía, pero reitero, estamos en un 49%, proyectado al 2025 tenemos entre 60 a 65% de posibilidad de inclusión, digamos, esa es la proyección, y personalmente creo que ya estaríamos orillando los 60% actualmente con todo lo que incentivó esta nueva realidad. Ok, si nosotros vamos a llegar del 55 al 70% de la población económicamente activa bancarizada para el año 2025, ¿dónde están esas oportunidades de crecimiento? ¿En los segmentos más vulnerables? Hay mucho que hacer todavía en el sector de la población económicamente activa, que hoy día se formalizó mucho más y nosotros tenemos que ir tras eso, ¿verdad? Okay. Atrás de aquellos clientes más formalizados. Porque aquel informal que no tiene registrados sus datos en ningún lado, donde no se puede hacer un básico análisis de riesgo, probablemente tenga pocas oportunidades. Nosotros con un producto en el banco hemos experimentado y la verdad que nos ha dado muchas satisfacciones el famoso crédito al toque, que vos te vas simplemente con tu cédula, ¿verdad?, a la ventanilla, se te hace un rápido estudio y en media hora estás obteniendo tu crédito, pero un crédito pequeño. Okay. Es un crédito para la gente informal justamente, pero que tiene un ingreso, ¿verdad? El que vende empanada o el herrero chiquitito o el carpintero que todavía se maneja de manera pequeña y necesita siempre su capital operativo. Entonces dimos esa oportunidad y la verdad que hemos bancarizado por ese lado a muchísima gente, pero también hemos tenido un porcentaje, ¿verdad?, que es un poco nuestra espinita, de un porcentaje que también fue excluido porque no supo apreciar y cuidar adecuadamente esa oportunidad recibida y finalmente se descompuso de vuelta. Pero este es un negocio de mucho volumen, una educación financiera uno a uno es difícil que llegue, ¿verdad? Correcto. Pero es un negocio de mucho volumen, pero es un producto que le da oportunidad a mucha gente que quizá con una debida diligencia mucho más dura no pase la prueba, ¿verdad? Entonces es un canal habilitado donde asumimos mayores riesgos y hemos logrado que de los que han tomado ese tipo de créditos luego han crecido también. ¿Por qué la financiera Visión de Finanzas se convirtió a banco? Se convirtió a banco porque hay un entendimiento de que todos van creciendo. El que es micro después ya es pequeño, el que es pequeño después ya es mediano. Qué bueno. Generalmente eso es lo que buscamos.
Entonces, después ya es mediano y bueno, y tiene que seguir creciendo, pero si nosotros siempre somos el banco de los micros, ¿verdad? Entonces, es como decimos, ahora ya no te atendemos a buscar otro banco, no. También tuvimos que crecer nosotros como organización con el propósito de ir atendiendo las necesidades de ese desarrollo, de ese crecimiento. Lo mismo ocurre con estos chiquititos, ¿verdad? Aquellos que han tenido la oportunidad, han sabido cuidar ese crédito, han sabido manejar sus emprendimientos, ¿verdad? Han superado, se han desarrollado y hoy están en otros niveles también. Darío, me dijiste recién, esto es un negocio de mucho volumen. ¿Tenés en mente aproximadamente la cantidad potencial de futuros bancarizados en ese segmento que me dijiste, el pequeño herrero, el pequeño carpintero? ¿De cuánto estamos hablando en cantidad de personas? Bueno, quizás si partimos un poco de la población económicamente activa, que de acuerdo al último censo está por los 3,5 millones de paraguayos, gente que genera alguna actividad. La bancarización está en un 50%, estamos hablando de 1.750 personas. Ok, y el 1.750.000. otro 50% es lo que tenemos que pelear siempre, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué nos acercan? ¿Están todavía trabajando en la informalidad? ¿Cómo podemos formalizarle con el propósito de que también puedan tener acceso a mejores servicios y que eso no simplemente la bancarización por bancarización, sino que lo explicábamos antes y es importante reiterarlo, que esto le ayude a su sostenibilidad. Porque de cada 10 emprendimientos que nacen, estadística me dice, bueno, solamente 3 permanecen al cabo de 10 años, 7 mueren por el camino. ¿Cómo podemos hacer para que aquellos que empiezan, ¿verdad?, puedan tener una visión más amplia y proyectarse en el tiempo? De cada 10 emprendimientos que nacen, solo 3 subsisten. Solo 3 subsisten. Entonces, esa es una estadística muy lapidaria. ¿Por qué? Porque generalmente el emprendimiento surge con un entusiasmo, ¿verdad?, y no se previeron absolutamente todos los detalles de lo que hacen a un negocio, ¿verdad? Yo cerré porque abrí mi negocio en la casa de un amigo que después me pidió la casa. No estaba previsto eso. Hay cosas que no estaban previstas en el plan. Entonces, cuando el microempresario tiene mayor orientación o mejor orientación a través de una capacitación, ¿verdad?, que hoy sé que el Ministerio de Industria y Comercio está haciendo un esfuerzo muy importante en capacitar, formar también con la SINAFOCAL y con otros organismos estatales de capacitación en emprendimiento, con el propósito de que estos miren absolutamente todos los aspectos que hacen al negocio y el sector financiero acompañarles con el propósito de que ellos también tengan una mirada mucho más amplia. Correcto. Nosotros en el marco de nuestra educación financiera también tenemos una capacitación que se llama Negocios que llegan lejos, que busca justamente darle esa sostenibilidad en el tiempo, que nazcan, ¿verdad?, y permanezcan en el tiempo con el propósito de que puedan sumarse efectivamente al desarrollo del país. Correcto. Darío, si el objetivo es llegar a 1.750.000 paraguayas y paraguayos que forman parte de la población económicamente activa, pero que no están bancarizados, eso implica costo. Hay que tener sucursales, hay que tener promotores, además hay que asumir un riesgo. ¿Cómo hace hoy el banco con ese costo? ¿Los traslada en tasa para el cliente? No es fácil. Primeramente es un esfuerzo de la política bancaria de la entidad expandirse. ¿Por qué? Porque no es secreto. Nuestra estrategia claramente es buscar ríos más calmos, donde los otros competidores no están muy activos, porque claramente entendemos que hay una población paraguaya muy buena, trabajadora, principalmente en el interior, que requiere de nuestra asistencia y tienen mucho potencial. Por eso en su momento es que hicimos un esfuerzo muy importante de la red de sucursales que hoy tiene el banco. Tenemos más de 100 sucursales. Okay. Tenemos cajeros automáticos distribuidos por nuestras sucursales también, y
el tema de los corresponsales no bancarios, que hoy día es una figura relativamente nueva. Visión Banco fue el primer banco en salir con este tipo de servicios, que consiste en poner como una suerte de caja electrónica, ¿verdad?, en los comercios, ¿verdad?, que se encuentran en el interior del país principalmente y donde nosotros no tenemos sucursales. Exacto. Para que el servicio de todos modos se preste. Se puede desembolsar un crédito ahí, se puede habilitar una caja de ahorro ahí, se puede hacer un depósito ahí, se puede hacer un pago de préstamos ahí, una serie de servicios que se puede hacer en esa unidad bancaria, ¿verdad? A través de un negocio asociado. A través de un negocio asociado. Y hoy día el banco tiene más de 2.500 corresponsales no bancarios, que son como nuestros brazos largos, ¿verdad? Aparte de las 100 sucursales, esto también ayuda a la bancarización. Porque si yo estoy alejado en una población humilde, donde no existe servicio financiero, ¿cómo me voy a bancarizar? ¿O para qué me sirve la inclusión financiera? No me sirve de nada si tengo que otra vez viajar 30 kilómetros para acceder a la entidad financiera. Eso es lo que me empuja a guardar mi plata en el colchón. Pero estos servicios extendidos a través de estos corresponsales no bancarios, ¿verdad?, también podemos servirle a estos compatriotas a través de estos puntos. Correcto. Darío, ustedes, la banca privada, están haciendo este esfuerzo de montar sucursales, hacer alianzas para que existan corresponsalías no bancarias, adaptar los productos a los diferentes sectores. Es decir, el sector privado está trabajando para generar esa bancarización en la medida que van en búsqueda de los clientes. ¿Y cuál es el rol del Estado? Bueno, el Estado paraguayo había definido lo que se llama Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que justamente involucra... Dependiente del Ministerio de Hacienda. Dependiente del Ministerio de Hacienda, con la incorporación de otros entes también, como el Banco Central del Paraguay y el Ministerio de Educación y Culto por el lado de la formación, y las entidades privadas, ¿no?, que nos hemos también asociado a esta estrategia con el propósito de que se vayan delineando, por sobre todas las cosas, el marco en el cual Paraguay tiene que transitar para que efectivamente logremos una adecuada. Siempre el sector privado, ¿verdad?, va un poco más rápido que el sector público. Los tiempos del sector privado a veces son diferentes a los del sector público. Hubiésemos querido que esta estrategia nacional de inclusión financiera vaya un poco más rápido, principalmente por lo que mencionábamos antes, el tema de la educación financiera en los colegios, que para nosotros es clave, y de esa manera aportar lo suyo, ¿verdad?, que es lo que del sector público se puede hacer, la formación por sobre todas las cosas, aprovechar la estructura existente de la educación media, para que nuestros chicos vayan formándose y puedan salir del colegio y tener oportunidades laborales y también poder manejar lo poco que van a comenzar a ganar. Porque hay un concepto a veces errado de que la gente ahorra cuando les sobra. Y eso no es así. La gente ahorra por disciplina. Entonces, si yo tengo un salario mínimo, ¿verdad?, sin embargo, en mi plan ya decido de esto que yo voy a recibir este mes, voy a apartar un 300.000 guaraníes de mi ingreso, ¿verdad? Eso es directamente una cuestión de formación. Porque no espero a que me sobre o no me sobre para ahorrar, sino que directamente destino ya preventivamente un 300.000 guaraníes, y si el sueldo mínimo es 2.400.000, bueno, me sobra 2.100.000 para mis gastos. O sea, le doy alta prioridad al ahorro y ya no toco esto. Y entonces me pongo en una disciplina. Esa disciplina financiera finalmente me va a llevar después a la salud financiera. Entonces, esto es muy importante, esta educación. Hay casos así, Darío. Hay casos así. Que ganan sueldo mínimo y sin embargo ahorran. Definitivamente. Existen casos de esto. Cuando la gente aprendió a que el ahorro está dado por su decisión, por su disciplina. Porque si yo después hago las cuentas, bueno, ¿cómo hice para ahorrar este 300.000 con un sueldo de 2.400.000? Y bueno, seguramente fumé menos, tomé menos,
farree menos, me pasee menos, ¿verdad? Y algunos otros gastos que se me van por ahí, ¿verdad? Que ni siquiera me doy cuenta. Pero cuando comienzo a controlar un poquitito mis ingresos y egresos, ¿verdad? Noto que efectivamente ese 300.000 se puede dar. Este ejemplo que te da antes se da un poco por la vía del convencimiento y forzando un poco la situación. De entrada luego ya parto de 300. Con esto nomás ya me quedo. Es una disciplina muy fuerte. Y también no hay que fijarse por el monto. A veces la gente dice, no, ¿para qué voy a ahorrar si voy a ahorrar un 50.000 nomás? El hábito es lo que tenemos que cultivar. No importa que sea 50.000, pero 50.000, ¿verdad? A lo largo del año ya suma. Y también es importante a veces establecerse una meta. Si soy papá de una niña que tiene 13 años y de aquí a 2 años va a cumplir sus 15 y quiero hacerle un pequeño agasajo, ¿verdad? Y tengo más o menos estimado lo que me va a costar eso, yo puedo comenzar a ahorrar ahora. Incluso puedo usar el producto financiero que se llama ahorro programado. El ahorro programado consiste en constituir una cuota mensual para ese ahorro, para que yo pueda lograr esa meta de monto de aquí a 15 años. De aquí a 2 años. Correcto. Para el cumpleaños de 15 de mi hija. O sea, que esas son cosas que se pueden hacer. Y el ahorro programado lo que busca es justamente descuento ese 300.000 o 500.000 o 200.000 que me va a ayudar a completar esa plata que quiero de aquí a 2 años directamente ya de mi caja de ahorro. Entonces directamente me saca y yo ya no veo eso. Entonces eso me ayuda a no tocar una reserva que quiero. Correcto. O sea que puedo ahorrarlo a través de un propósito, a una finalidad. Darío, si yo tengo un préstamo, pedí plata prestada, pero no a banco, ni tampoco a financiera, ni tampoco a cooperativa, una casa de crédito, ¿estoy bancarizado o eso no forma parte? A ver, las casas de crédito también forman parte del universo del sector financiero. El sector financiero regulado, por un lado, son los bancos y las entidades financieras. Y próximamente casas. Y próximamente las casas de préstamo las casas de crédito que están autorizadas por el Banco Central, están dentro de ese universo, pero que todavía no tienen una directa supervisión. Entonces, si están dentro del universo, necesariamente tenemos que decir, claro que sí, estoy bancarizado. Está bancarizado. Y también tienen ciertas regulaciones de precio y todo ese tipo de cosas. Darío, tengo que hacer una pausa, pero rápido quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué porcentaje de los hogares encuestados dijo le debo plata a un prestamista particular? La verdad que eso no se preguntó en la encuesta, pero hay un porcentaje muy importante de gente que todavía recurre al prestamista de barrio, al prestamista de la ciudad, por el simple hecho de que están mucho más próximos, son fáciles de acceder al producto, ¿verdad? Y bueno, esa es una realidad sobre la cual también tenemos que combatir, ¿verdad? Porque la usura, que está prohibida y realmente daña muchísimo, ¿verdad?, a la gente que toma, porque es como aquel texto tan famoso de aquel libro que dice, ¿quién se quedó con parte de mi torta? O ¿quién se quedó con mi torta? Con mi queso. Con mi queso, ¿verdad? Porque gran parte de mis ganancias finalmente se le queda al usurero o al prestamista. Y no me doy cuenta porque efectivamente tengo un margen muy importante. Imagínate si ese margen yo puedo volcar de vuelta a mi negocio o a mejores condiciones de vida para mi familia. Porque el préstamo me cuesta más barato. Porque el préstamo me cuesta más barato, porque hay un sistema financiero regulado, controlado en cuanto a sus costos. Correcto. Darío, me dijiste que en Latinoamérica el 55% de la población económicamente activa está bancarizada. ¿Cómo se mide el grado o nivel de uso de los servicios bancarios o la penetración de los servicios por cliente? El grado de uso se mide un poquitito por la cantidad de productos financieros. Promedio por cliente. Claro, directamente promedio por cliente, y también se mide a través de lo que nosotros llamamos
el cruce de productos. Porque hay muchos clientes que son monoproductos. Exacto. ¿No? Usan el préstamo nada más, pero no usan una caja de ahorro o una tarjeta de crédito, ¿verdad? Y la caja de ahorro, si nosotros vemos como una oportunidad de manejo de dinero, entonces no está echándole mano a esa posibilidad. Ocurre mucho eso. Quiere decir que aquí no solamente hay oportunidades de crecimiento en términos de nuevos clientes, sino también hay oportunidad de crecimiento en términos de más uso de productos por cliente. Más uso de productos por cliente. Correcto. Mismo. Tengo que hacer una pausa, Darío, pero te voy a dejar una pregunta y me la respondes a la vuelta. ¿Cuándo va a desaparecer el efectivo? Linda pregunta. Te dejo esa pregunta, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y vamos a retornar para cerrar el programa con el señor Darío Colmán, pero antes permítanme recordarles que los muebles que utilizamos aquí en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Regresamos para cerrar el programa con el señor Darío Colmán. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean que elimina restos de agua del evaporador y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Regresamos con el señor Darío Colmán. Darío, te dejé la pregunta. ¿Cuándo va a desaparecer el efectivo? Te decía, es una muy linda pregunta, pero de una respuesta muy complicada, ¿verdad? Hace 30 años atrás ya se había vaticinado la muerte del efectivo. Y eso realmente no ocurrió. Y hoy día, la verdad que se usa mucho menos el efectivo, pero creo que la tendencia va a ser a quizá reemplazar el dinero con otros materiales, pero siempre va a existir un papel moneda patrón, que definitivamente eso existe desde que el dinero es dinero. Correcto. Entonces, esta mayor bancarización, esta mayor transacción por vías digitales está cada vez más haciendo de que el dinero circule menos, y creemos que va a llegar a un porcentaje mínimo y se va a mantener ahí. Es por lo menos mi visión, ¿verdad? Correcto. Una visión en los próximos 10 años, ¿verdad? No podemos mirar demasiado. El desarrollo de la tecnología y la innovación en el mundo va tan aceleradamente que poder estimar o predecir algo de lo que va a ocurrir aquí a 20 años sería ya de caraduras, ¿verdad? Es un deporte de alto riesgo. Es un deporte ya de alto riesgo, sí, definitivamente, pero de aquí a 10 años creo que la bancarización, principalmente en nuestra región, va a incrementarse. Lo de la pandemia fue un motivo para forzar ciertas cuestiones. Eso de no poder salir de mi casa, no poder salir de mi oficina, pero tengo que seguir viviendo y tengo que seguir trabajando, operando, comiendo, ¿verdad? Hizo de que las transacciones digitales aceleren un poco la inclusión financiera. Sin lugar a dudas. Por una cuestión de necesidad. Así por mismo. una cuestión de necesidad. Entonces, yo creo que el dinero se va a achicar en su uso, pero va a seguir existiendo todavía. Darío, gustazo conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Gracias, Federico, a vos, también a ABCTV por esta oportunidad. La verdad que me sentí fabuloso en tu programa. Gracias. Y éxito siempre. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO.
Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.